Bienvenido a un episodio más de la serie Jesús es suficiente. Hasta aquí hemos analizado dos barreras que impiden que las personas nos acerquemos a Jesús y entendamos el plan que tiene para nosotros de una manera clara y profunda. Estas son la falsa identidad y la ceguera espiritual. Hoy vamos a ver una barrera más que es muy delicada y muy importante que caiga en nuestra vida si queremos entender que Jesús es suficiente. ¿Me acompañas en una oración? Señor y Padre, una vez más estamos en transmisión. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para poder escuchar tu voz donde quiera estemos y de acuerdo a lo que necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de los sobrevivientes del 9/11 hay muchísimas historias que pueden contarse, pero entre ellas destaca la historia de Tanya Head. Tanya Head, una sobreviviente extraordinaria de este atentado terrible de la caída de las Torres Gemelas. En resumen, Tanya es una persona que trabaja en una de estas torres y cotidianamente se dirige a ese lugar a trabajar. El 11 de septiembre fatídico se encuentra laborando justo donde uno de los aviones impacta, arriba de su oficina. Ella logró narrar lo pavoroso que fue escuchar las estructuras, las vigas metálicas caer, el avión entrar y arrasar con la vida de muchos de sus amigos. Dentro del proceso del derrumbe y el incendio, Tanya está siendo asfixiada por el humo. Pero ella narra también la intervención heroica de varias personas, entre ellos un bombero que a costa de su propia vida logró salvarla. El bombero murió, pero Tanya vivió. No fue lo único que Tanya perdió, el trabajo, es decir, ese día, sino que Tanya también contó haber perdido al amor de su vida, su prometido, que trabajaba en la misma torre y con quien estaban haciendo planes de casarse en pocos días. El mundo volteó a ver a Tanya como una sobreviviente a la cual este atentado le había arrebatado todo, menos la esperanza, el heroísmo. Pronto Tanya Head se convirtió en un emblema nacional. Viajó por diferentes lugares para hablar de su experiencia y hacer sentir el valor y todo el esfuerzo que los rescatistas hicieron durante esos días. La prensa estaba ansiosa de entrevistarla. Intentaron buscarla y periódicos muy importantes trataban de hacer cita con ella en vano. Pronto, ante tantas negativas, la gente empezó a sospechar que su historia tan maravillosa de pronto carecía de algunas, o más bien entraba en algunas contradicciones y carecía de cierta credibilidad. La investigación dejó al descubierto la vida de Tanya. Tanya nunca trabajó en las Torres Gemelas. Tampoco era quien decía ser. Nunca hubo un prometido y tampoco hubo un bombero que la salvó. Tanya había inventado todo. ¿Para qué? Bueno, eso está de más discutirlo hoy. Quizá tenía un vacío, una inseguridad o quería figurar. De la forma que haya sido, Tanya encontró juicios en su contra, pues recibió demandas por haber usado una historia para beneficio personal. Logró salir ilesa de esas demandas porque nunca cobró un solo centavo por eso. Pero la historia de Tanya Head nos hace claro que la persona que cuenta la historia influye en la historia que recibimos. La mentira bien podría causar mucha desilusión, pero yo quiero llevarte a la siguiente reflexión. La historia de Tanya Head, que es mentira, ¿invalida a los verdaderos héroes del 9/11? Es decir, porque Tanya mintió, entonces ¿no hubo verdaderos héroes ese día? Claro que sí. El hecho de que Tanya haya contado una historia equivocada, mentirosa, falsa, ¿significa que no hubo sobrevivientes en el 9/11? Claro que sí. El hecho de que Tanya haya mentido en su historia, ¿significa que personas no murieron en ese lugar? Claro que sí murieron. Lo que quiero decir, amigo, y del punto del cual quiero partir, es que la historia mal contada de algo no invalida la verdad, la verdadera historia. Cuando hablamos de Dios, encontramos un paradigma muy parecido.
Hay muchas corrientes filosóficas, interpretaciones teológicas e historias mal contadas acerca de Dios. ¿Qué historias sobre Dios te han contado? Hoy quiero destacar una de las historias más comunes que se han contado sobre Dios y que constituyen una barrera casi impenetrable para mucha gente. Las detiene para acercarse a Jesús. Quieren creer en un Dios bueno, un Dios de amor, pero la historia que les han contado los congela. Hablo de la historia del Dios enojado. ¿Alguna vez escuchaste, pórtate bien porque Diosito te va a castigar? Hey, no hagas eso porque acabas de pecar y no eres digno de la gracia de Dios. El Dios que está enojado, tratando de ver nuestra vida y rastrear cada error que cometemos, deja a muchos pasmados y confundidos. La pregunta es, ¿realmente Dios está enojado? ¿Dios castiga? Si yo te hago esa pregunta, ¿qué me responderías? ¿Dios castiga? Piénsalo bien. Ojo, pestaña, ceja y mucha oreja, porque la respuesta es crucial para tu propia vida. ¿Dios castiga? Bueno, no quiero responderte yo. Vamos a dejar que la Biblia nos responda. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo no puedo cambiar lo que la palabra de Dios dice. Dios castiga, sí castiga. Pero antes de que apagues esta transmisión, date una oportunidad para entender lo que esto significa. El castigo que Dios está estableciendo en su palabra no tiene nada que ver con lo que tú estás imaginando. Estoy seguro que en este momento tienes la idea de tu papá enojado con el cinturón en la mano, listo para enseñarte una lección y al final decir, es por tu bien. ¿Lo recuerdas? Ese castigo desmesurado, enojado, ese papá que estaba alterado por las presiones que había tenido en el exterior, en su propio trabajo, y a veces venía a descargar su furia a casa. No estamos hablando de eso. Y tampoco estoy demeritando a los papás que correctamente instruyen y disciplinan a sus hijos. Estoy diciendo simplemente que el castigo del cual la Biblia habla respecto a Dios no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, el concepto que respalda o los conceptos que respaldan el castigo de Dios son dos que son profundamente contrarios a los nuestros: el amor y la redención. Te voy a explicar. Cuando Dios castiga, está hablando de amor y redención. Ojo, pestaña, ceja y mucha oreja. Proverbios capítulo 3, versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Este texto hace claro que el amor está entrelazado en lo que nosotros llamamos castigo de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5 a la letra dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprende, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Estoy consciente de que estos versículos, cuando escuchamos así que azotar y reprender, no es muy conmovedor, pero escucha, el amor está entrelazado. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor nos está explicando que su castigo tiene como fundamento el amor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 lo confirma desde el principio hasta el final en la Biblia. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete. El amor es la motivación que lleva a Dios a intervenir a través del castigo. Yo tengo hijos, yo entiendo esto, lo entiendo muy bien. Mi hija tiene 10 años, mi hijo tiene 8 años. Yo no puedo dejar que mis hijos hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran, sin tener un límite, un alto y consecuencias claras a sus acciones. De lo contrario, mostraría una falta de amor y los expondría a un mundo donde serían lastimados y ellos lastimarían a muchas personas. Dios hace del castigo bíblico el amor y la redención sus fundamentos.
Ahora, déjame ir un poquito más allá. Hay un concepto que en la Biblia confunde a muchas personas: la ira de Dios. Voy a leer este texto así, como dice literalmente. Por favor, ten un poquito de paciencia. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Amigos, la ira de Dios no es una emoción descontrolada e impulsiva. No es que Dios pierde todo control y se enoja de tal manera que ahora va a destruir a diestra y siniestra. No. Primero, la ira de Dios es una manifestación de su amor. ¿Qué? Sí, te lo voy a mostrar en un momento. La ira de Dios es una manifestación de su amor, una que, por cierto, no es el común denominador de su proceder. La Escritura, cuando habla de la ira de Dios, hace una aclaración interesante en el libro del profeta Isaías, capítulo 28, verso 21. Jehová se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. No es el común denominador de la manifestación del carácter de Dios la ira. Pero la ira en Dios es una manifestación de ese amor. Es una intervención para detener la destrucción que el pecado causa en su creación. Lo que estoy diciendo es que Dios no tiene pleito con el ser humano. Dios no tiene pleito contigo, amigo, ni contigo, amiga, ni conmigo. Si Dios tuviera pleito con nosotros, hace mucho nos hubiera destruido. No, el negocio de Dios no es perder personas, es salvarlas. Y hay evidencias bíblicas importantes y abundantes sobre esto. Juan 3:16, un versículo que nosotros encontramos hasta en stickers pegados en los autos, en pancartas. Es un libro que se vende en tarjetas, se sabe de memoria. Es importante comprenderlo en este contexto. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios no nos amara, nunca nos hubiera dado a su Hijo. Dios no tiene pleito con el hombre, Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si murió por nosotros y nos amaba antes de haber pecado, ¿cómo va a tener pleito con nosotros? Mira Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Es Dios diciendo, yo no quiero que mueras, yo no tengo pleito contigo. ¿Por qué tienes que sufrir la consecuencia del pecado? ¿Por qué? Dios no tiene pleito con nosotros, ni está enojado con nosotros. Pastor, ¿y entonces la ira? No, la ira existe, pero no es contra ti, es contra el pecado que te destruye a ti. Esa es la diferencia. La ira de Dios es una indignación profunda y dolorosa por la destrucción de la creación más alta que Dios tiene en este planeta. ¿Sabes cuál es? Eres tú, con todas las debilidades, con todos los defectos, con todos los complejos, con todos los dramas que tú vives. Dios te tiene como su creación más alta. Y el pecado que te destruye no lo tolera. Pero no es contra ti, es contra el pecado. Y en este contexto comprendemos que en realidad no podemos pasar por alto que el castigo de Dios es una intervención de emergencia para evitar que la humanidad continúe haciéndose daño. Te explico. Hace un tiempo atrás empezamos a batallar con mi hijo acerca de sus amígdalas y sus adenoides, lo que nosotros normalmente podemos tomar como una condición de salud ligera. Para mi hijo realmente era algo muy problemático. Sus adenoides estaban tan grandes que apenas tenía un espacio para pasar alimento y respirar.
roncaba en la noche, tenía apnea del sueño, parecía un adulto. Nosotros sufríamos, intentamos evitarle la cirugía, tratamientos naturales, diferentes especialistas, pero nada, cada vez lo veíamos sufrir más y más y más. Queríamos evitarle un sufrimiento, pero no se pudo. Finalmente tuve que decirle: hijo, te van a operar. Por supuesto que nos saltó alegría y no quería. El día que lo llevamos al hospital fue doloroso para nosotros como padre, pero teníamos que hacer esa intervención de emergencia para evitar que sufra. Fue un momento difícil dejarlo cuando lo llevaban a quirófano. Y aunque era una cirugía no ambulatoria, pero sencilla, un procedimiento rápido, de pronto los padres primerizos estábamos angustiados. Se siente feo ver a un hijo ser llevado a un quirófano, pero era necesario. Lo hicimos porque lo amamos. De la misma forma, Dios permite muchas veces intervenciones de emergencia en nuestra vida para evitar que nos sigamos lastimando y lastimando y lastimando. Es muy importante entender esto. La historia verdadera de Dios es la historia de un Dios de amor que tiene castigos diseñados y basados en el amor y la redención, que son intervenciones de emergencia para detener tu propia destrucción, nunca para dañarte, nunca con coraje, con cuerdas de amor te ha traído. La pregunta es: ¿de dónde viene la historia entonces de que Dios está enojado contigo y que el pleito de Dios es contigo? Es muy interesante. Ojo, pestaña, ceja y mucha oreja. A lo largo de la historia, las culturas, las civilizaciones en las cuales nosotros estamos parados entendían esto así. Por ejemplo, los chinos, en sus grandes civilizaciones, practicaban sacrificios humanos. Los celtas también practicaban sacrificios humanos. Los cartagineses en la sección del norte de África, la gente de Australia y las islas en Hawái practicaban sacrificios humanos. Los aztecas, más cercanos a nosotros, practicaban sacrificios humanos, y en Sudamérica los incas de la misma manera. A pesar de que las culturas estaban tan distantes una de otra, todas practicaban sacrificios humanos. ¿Para qué? Para satisfacer a sus dioses, para satisfacer la ira de los dioses, para que les mandaran lluvia, para que los perdonaran. Amigo, podría narrarte historias escalofriantes acerca de sacrificios de bebés y cosas así, pero no es el objetivo de esta transmisión. Es mostrarte que esta historia nosotros la traemos en cascada como una herencia de terror. Por eso las personas no encuentran a Jesús, porque tienen todo este bagaje que se ha transmitido de generación en generación. ¿Y quién les enseñó a ellos que Dios está enojado? Cuando te metes a investigar acerca de las culturas, es sorprendente encontrar, por ejemplo, en los incas el dios Amaru, que es un dios serpiente. Los aztecas, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Para los polinesios, bueno, tenemos a Mu. ¿Qué tal con los cartagineses, que su dios principal era Baal Hamón, que en la Biblia es un enemigo directo del pueblo de Dios y de Dios? Es un representante directo del enemigo de Dios. Los celtas tenían a Cernunos. Y cada uno de estos dioses, como Gongong para los chinos, todos están representados en su mitología como serpientes. ¿Por qué este punto es relevante? Bueno, porque hay alguien a quien le interesa difundir la idea de un Dios que está enojado con los seres humanos. Un Dios al que tenemos que calmar por medio de sacrificios, de un buen comportamiento y de terror. ¿Sabes quién es este personaje? Apocalipsis capítulo 12, versículo 19. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es Satanás, la serpiente, que engaña al mundo entero, a los celtas, a los aztecas, a los chinos, a los incas, a los cartagineses, pero también a nosotros. Nos ha vendido una idea de que Dios está enojado contigo. Yo sé que hay varios de los que están siguiendo esta transmisión que quieren acercarse a Jesús, pero le tienen miedo. Piensas que tu vida tan oscura
no es digna de su gracia y de su amor, porque te han vendido una historia distorsionada. ¿Sabes cuál es la realidad? Te voy a decir cuál es la realidad bíblica. Dios no está enojado con la humanidad. El problema de Dios es con el pecado, no contigo. Pero no solo Dios no está enojado, no, Él se goza en ti. Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, y se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Dios canta por ti. Y sin embargo, sí hay un enojado en esta historia. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 16 en adelante, se nos narra la historia de uno de los primeros seres humanos que habitó este planeta, Caín. Cuando Dios pide adoración a su hermano Abel y a él mismo, Caín lleva la ofrenda que él quiere llevar, no lo que Dios pide. Dios pide un cordero dentro del plan de salvación. Caín lleva fruta. Tú puedes investigar esto por tu cuenta en el primer libro de la Biblia. Y Dios no acepta su ofrenda porque no es lo que pidió. Y no porque sea un Dios que hay que satisfacer, sino porque es un Dios sabio que para todo tiene una razón. Cuando Caín mira que su ofrenda no fue acepta, se enojó. Mira lo que la Biblia dice. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándote. Caín, estás en peligro. Con todo, tú lo puedes dominar. La Biblia es la historia de un Dios que no está enojado con los seres humanos. La Biblia es una historia que narra cómo los seres humanos estamos enojados con Dios. Hemos sacado a Dios de las escuelas, de los gobiernos, de la casa, y estamos cosechando las consecuencias. ¿Por qué estamos enojados con Dios? Es un misterio. Pero entender que Dios es bueno trae paz al corazón, abre una barrera. Hace unos días estuve en el funeral de mi amiga Gloria, una dama de mediana edad, joven, maratonista, cuidando mucho su salud. Enfrentó cáncer a partir del mes de febrero pasado. Ningún tratamiento la pudo aliviar. Y hace unos días, participando en el momento del funeral e incluso teniendo el privilegio de estar en el mismo momento de su muerte, pude contemplar a su esposo, el doctor Pedro Gómez, a sus hijos, reunidos alrededor de la cama, y en lugar de maldecir y de hablarle a ese Dios enojado, lo alabaron, le agradecieron. ¿Sabes por qué? Palabras textuales de mi amigo el doctor Pedro: yo no necesito milagros para saber que Dios me ama y existe. Mi esposa ya fue salvada porque aceptó a Jesús. Ella vivirá para siempre. Ella resucitará. Ella será salva. Tenemos paz, pastor. Y la misma Gloria me lo dijo de frente: estoy triste, pastor, pero tengo paz. Le encantaba que cantáramos con la guitarra. Ella descansa, pero se fue a descansar con la idea de un Dios que la ama y la amaba y la seguirá amando a pesar de todo y contra todo. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Con los santos redimidos también me llevará. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará.
es mi fuerte y poderoso protector. En Cristo yo me acerco con toda claridad, pues mi Cristo me restaura en su amor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Dios es bueno. Dios te ama. Hay una historia distorsionada que se ha convertido en una barrera, porque Satanás sabe que si tú piensas que Dios está enojado contigo, huirás de Él. Pero escúchame, amigo, Él es el único que te puede ayudar. No está enojado contigo. Está enojado y airado divinamente con el pecado que te destruye. Por eso quiere librarte de él, sanarte, hacer una cirugía especial para que vivas. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto a que esa barrera caiga hoy, si estás dispuesto a aceptar el amor que Dios ha prometido para ti, ponte en pie en este momento, donde estés, y avanza al frente para aceptar su amor. Y de forma especial, a todos los que no han tomado su decisión de bautismo, te invito en el nombre de Jesús, quien es suficiente, a que aceptes morir y nacer de nuevo para que su amor sea reflejado en ti. ¿Estás listo? Este es el momento y esta es la oportunidad. Oramos juntos. Querido Padre, por favor, permite que la historia del Dios enojado sea desterrada para siempre de nuestra vida. Que entendiendo cuánto nos ama Dios, cuánto nos amó al enviar a Jesús, por gratitud nuestra vida sea transformada. Señor, permítenos mirar el cuadro correcto, mirar tu amor, tu gracia, y de esa manera saber que Jesús es suficiente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor cambie tu vida y sea suficiente. Nos vemos en el próximo episodio.